Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la coordinadora general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la licenciada Lady Blanco. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias por la invitación. Fíjese, doctora, actualmente en la agenda nacional de final de año está en boga el proselitismo. Hay muchas críticas en torno a lo que se considera como una labor proselitista adelantada de los partidos políticos. De hecho, se ha pedido que la Junta Central Electoral intervenga y ya han habido incluso intimaciones y una serie de cuestiones que sectores entienden que debe frenarse la situación. ¿Cómo usted ve el panorama, doctora? Porque los partidos políticos hablan de que no es un proselitismo, hay que diferenciar la actividad interna del proselitismo según lo planteado. ¿Qué dice Participación Ciudadana de esta situación? Mira, es lamentable que a pesar de tratar de fortalecer el sistema electoral, el sistema de partido, tenemos una ley nueva, como quien dice, tiene como 3 años, y sabemos que tiene grandes desafíos porque todavía no tenemos la ley correcta para nuestro sistema electoral. Sin embargo, uno espera un ejercicio adecuado de los partidos. Ese ejercicio que con madurez institucional pues, pueda fortalecer la democracia en sí misma. Sin embargo, nosotros tenemos 4 años en campañas a destiempo. Tenemos 4 años llamándole la atención a los partidos políticos. Al PRM, la Junta Central lo intimó, el partido Nuevo Camino con el tema de las vallas, ¿se recuerdan? Pues también la Junta Central lo intimó, y ahora tenemos el caso de la Fuerza del Pueblo y justamente también del PLD, que hizo una actividad el otro día en donde presentaron como posible candidato, como candidato a Gonzalo Castillo. Todo eso está fuera de campaña. Los tiempos están claros y la ley electoral lo establece, que se abre la campaña electoral con la proclama de la Junta Central Electoral. ¿Que cuándo será? En junio del 2027. Pero aquí están todos los partidos en campaña. El partido oficial lo vemos con la publicidad gubernamental, cuando utiliza el logo "Esto sí es cambio", con los fondos obviamente públicos, porque eso es publicidad gubernamental, con los recursos de la publicidad gubernamental, pero cuando utiliza el logo "Esto sí es cambio", ya realmente es un logo de campaña. Entonces, también vimos el tema de la Fuerza del Pueblo, que no hay forma de justificar esa actividad, porque esa actividad era totalmente, la constitución de esa actividad era un mitin político. Se utilizaron insignias partidarias, se utilizaron el mismo discurso del presidente del partido, era un discurso electoral. Aparte de todo eso, tú tenías también las consignas que utilizaban para movilizarse, al margen de que hay que entender que hay derechos que son fundamentales, como el derecho a la protesta, que está íntimamente ligado a la libertad de expresión y la libertad de reunión. Sin embargo, es claro desafío que lo que se presenta ahí es lo mismo que tú podías describir como un mitin político. Entonces, obviamente, todo esto nos genera preocupación porque es una constante violación a las leyes electorales, pero también bombardeando el ejercicio de la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral los intima, pero luego la respuesta de la Fuerza del Pueblo fue intimar a la Junta Central Electoral. ¿Qué debe ocurrir, qué deben hacer los partidos políticos en este sentido para bajar un poquito el tono de lo que se entiende como un proselitismo adelantado? Cumplir con las mismas leyes que ellos son los que diseñan y los que promulgan. Yo creo que la ley electoral es clara y también la sociedad dominicana tiene un hartazgo del proselitismo. Yo creo que la oposición tiene que hacer una oposición adecuada, demandando lo que la sociedad dominicana aspira y fortaleciendo la democracia en la medida que hay presión. Es importante esa presión que se haga.
y del gobierno, no utilizar los recursos públicos para temas proselitistas también que se utilizan de otras maneras, con el tema también clientelar. Yo creo que sobre todo eso, cumplir con lo que establece la ley electoral y la Junta Central Electoral, hacer lo que manda, con las pocas garras que tiene, con las partes difusas de la misma ley, pero aún así cumplirla. Si la sanción es mínima, no importa, hay que cumplirla. A propósito de eso, doctora, hay un debate nuevo ahora, un ingrediente que se agrega al asunto político y es el planteamiento de una habilitación constitucional de expresidentes, por ejemplo, en el caso de Danilo Medina y de Abinader, que dice que no aspira a otro mandato y que cerró ese paso constitucionalmente, pero sin embargo, de nuevo llega el tema a la palestra pública y eso ameritaría entonces una reforma constitucional. ¿Qué usted Mira, dice lo sobre primero es que por eso se genera tanta desconfianza en la sociedad dominicana cuando se habla de modificar la Constitución. Porque lamentablemente, a pesar de que la Constitución tiene importantes oportunidades de mejora, sin embargo, todas las veces que se plantea la modificación de la Constitución es con un tema de ¿qué? De la reelección. La que sea, el gobierno que sea, el partido que sea y el presidente que esté en el ejercicio de la función. Todos y cada uno han querido siempre modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. La diferencia ha sido en este caso con el presidente Luis Abinader, que ese no fue la intención. Se modificó la Constitución y realmente, fíjense, ese mismo párrafo dice que de una eventual modificación de la Constitución, el presidente no podría favorecerse con esa modificación. ¿Qué quiere decir? Que realmente ya ese tema está cerrado. O sea, el presidente Abinader no puede reelegirse, igual que el presidente Danilo Medina. Qué pena que se plantea, porque si tuvimos una crisis en la democracia dominicana fue cuando el presidente Danilo Medina, ¿se recuerdan?, intentó modificar la Constitución para nuevamente estar un periodo más. Y la sociedad dominicana salió a marchar. ¿Se recuerdan de eso? Salimos todos a marchar. Salimos porque entendíamos que había que cuidar la democracia en la República Dominicana. Y yo creo que eso está todavía muy fresco en la mente del pueblo dominicano, en la conciencia del pueblo dominicano. Entonces, yo creo que es un tema que quizás lo tiran como una bola, como decimos en términos coloquial, pero la verdad es que ni siquiera amerita que lo planteemos porque no hay forma de hacerlo. el voto militar también, que ha sido otro tema que se ha planteado, entraña un asunto constitucional? Justamente la magistrada Sonia Díaz lo planteó el día del Tribunal Constitucional. Y yo creo que fue un planteamiento bastante acucioso, pero también ávido de interpretación más progresistas. Nosotros en participación todavía no lo hemos estudiado a profundidad, no hemos hablado de ese tema y yo sé que quizás vamos a tener visiones cada uno diferenciadas y tendríamos que encontrar un punto en común justamente al interno de la institución. En el caso nuestro, yo creo que como ciudadanos todos debemos tener derecho a elegir. Yo creo que eso es un derecho constitucional. Hay criterios que tendremos todos, pero todavía no te puedo dar como institución, no te puedo dar una respuesta ya formal. Correcto. Siguiendo en el plano político, es necesario que los partidos políticos, tal y como han planteado, adelanten el señalamiento de figuras que pudieran ser candidatos presidenciales en esta coyuntura. Mira, es una pena porque también eso violenta dentro de los mismos partidos aquellos que tienen aspiraciones legítimas para competir. Lo vimos con el caso de la última actividad del PLD con el tema de Gonzalo Castillo, porque sabemos que dentro del PLD habrá personas que también tienen la legitimidad para aspirar a la posición, a la candidatura presidencial. Entonces, cuando se hace un evento como ese, tú estás como partido violentando derechos de otros candidatos. Pero estamos hablando, claro, de que ninguno debería estar
candidateándose. Y justamente eso mismo pasa con el PRM, porque el PRM, como está en el poder, tiene la plataforma del Estado para visualizar liderazgos. Y lo vemos ya con el ministro de Turismo, que sabemos que es un presidenciable, que lo ha dicho, que lo ha dicho, aunque él se ha mantenido muy discreto con el tema electoral, pero sí tenemos también la alcaldesa del Distrito Nacional, que los fines de semana anda en Jarabacoa, en Constanza, en pueblos, y bueno, ella tiene la posición de que es la secretaria del partido, y obviamente eso le permite estar en los pueblos haciendo los trabajos que le corresponden a los partidos de manera interna, pero la verdad es que es muy fácil utilizar la plataforma del Estado para visibilizarse como candidato. Y todo eso obviamente genera también desigualdad en una contienda electoral. Pero luego te vas a la fuerza del pueblo. Y en la fuerza del pueblo tienes un liderazgo, que es claro que es el dueño del partido, que es el presidente Leonel Fernández. Pero también se discute que si es Leonel Fernández o que si es Omar Fernández. Yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿toda esta proliferación de candidaturas le resuelve algún problema al pueblo dominicano? ¿Eso resuelve algún problema del pueblo dominicano? Hay muchísimos problemas, muchísimos, que la oposición debería estar acompañando a la sociedad dominicana en esos problemas, en las demandas estructurales de los problemas que tenemos. Y obviamente, en este caso, el gobierno escuchar estas demandas, ir tratando de trazar las políticas públicas para ir resolviendo algunos de los grandes males sociales que tenemos. Entonces, no podemos estar en 4 años, en 5 años de campaña constante. Eso es agotador, pero es violencia, es una violación a las leyes electorales. En ese sentido, la Junta no tiene muchas garras para solamente que intimar, doctor. Mira, bueno, la Junta tiene algunas garras que no utiliza también porque hay una interpretación difusa de la misma normativa, como por ejemplo, cuando hay campaña a destiempo, la ley electoral establece que puede haber una inhabilitación de esa candidatura. Estamos hablando de ahí no estamos hablando de una consecuencia leve. Una inhabilitación de una candidatura es una consecuencia férrea, fuerte. Y la verdad es que nunca se ha aplicado esa normativa. Entonces yo creo que hay que establecer leyes que realmente en la práctica se apliquen y que el órgano electoral, el que sea, tenga la suficiente gallardía para aplicar esa normativa. En otros países, como por ejemplo México y muchísimos otros países de la región, las candidaturas a destiempo, las campañas a destiempo, tienen consecuencias no solamente hacia el candidato, sino hacia el partido. Y se aplica la inhabilitación. México la aplica. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral y aplicar las sanciones que tenemos, porque al final, ¿para qué tenemos leyes si no las aplicamos? Y por eso hace que nuestro sistema electoral no se afiance y las conductas sean constantes y repetitivas, porque cuando no hay consecuencia, se entiende que lo hice mal, sé que lo estoy haciendo mal, pero aún así lo sigo haciendo, o porque el órgano electoral no aplica la sanción, o porque la sanción que tiene no me afecta. Porque si la sanción son 10 salarios mínimos, que eso para un candidato, o que eso para un partido, eso no es nada. Entonces, ciertamente tenemos todavía grandes desafíos en materia, sobre todo, de aplicar esas consecuencias. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco. Y nosotros hemos estado haciendo un levantamiento desde el 2023, de cómo ha sido todo este proceso de las altas cortes. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con Lady Blanco, Coordinadora General del Movimiento Participación Ciudadana. Fíjese
El Consejo Nacional de la Magistratura ha estado trabajando durante los últimos días. Ya fueron elegidos los miembros del Tribunal Superior Electoral, la mayoría ratificados. Está pendiente ahora la elección de los 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo valora Participación Ciudadana estos trabajos y la elección de los actuales magistrados del Superior Electoral? Mira, justamente de Participación Ciudadana formamos parte de una red de observadores por la institucionalidad, en donde está Participación, INTEC, Foro Ciudadano, CIPAF, Fundación Federici Everich, y nosotros hemos estado haciendo un levantamiento desde el 2023, de cómo ha sido todo este proceso de las altas cortes. En este caso, en estos últimos procesos, lo primero fue que demandamos que las evaluaciones de los jueces, tanto de la Suprema como del Tribunal Superior Electoral, fueran públicas. Sobre todo lo de la Suprema, que fueran públicas. ¿Por qué? Porque esas evaluaciones no iban a ser públicas. No es necesario, la ley no obliga que sean públicas sus evaluaciones. Las solicitamos, se hizo, el mismo día nos informaron que iban a ser públicas, pudimos ver en la página del Consejo Nacional de la Magistratura la información. Yo creo que eso es importante. Se subieron todas las informaciones del proceso, o sea que hubo ese nivel de transparencia, y también se utilizó la plataforma del Consejo Nacional de la Magistratura para transmitir en vivo cada una de las entrevistas. Y yo creo que eso genera confianza. Mayor transparencia, mayor confianza. Ahora, lo que sí, y es totalmente cuestionable, es que tanto la magistrada Pilar como los otros 2 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, una de las críticas mayores era que por qué no fueron ratificados en su posición. Sobre todo en el caso de la magistrada Pilar, su evaluación fue excelente, su entrevista fue excelente, y no se entendía cómo Pilar, que es un pilar para el sistema judicial, que es reconocida en este sistema, de su eficiencia, de su pulcritud, de su independencia, como una jueza como esa no pudo haber sido tomada en cuenta para ser reelecta. Son temas que obviamente a todas luces hay un matiz político ahí. También demandamos que las actas fueran públicas y duramos casi más de 20 días esperando que las informaciones de esas actas fueran públicas. Aún cuando la hicieron pública, todavía hay sesgos importantes en esa publicación, porque todavía no se entiende la razón por la cual esos magistrados no fueron electos. Al margen de eso, con este caso del Tribunal Superior Electoral, hay que decir que tanto el magistrado Yermeno como el magistrado Fernández y el magistrado Ignacio, los 3, y el tribunal completo, hizo un excelente trabajo en lo contencioso electoral, con pulcritud, con transparencia, con equidad, pero sobre todo con celeridad, porque estos casos hay que dirimirlos para garantizar democracia. Y la verdad es que este tribunal no tiene ni siquiera mora en materia electoral, y eso es importante. Lo que sí nos genera inquietud fue ese sesgo de por qué a las 2 mujeres no fueron reelectas. Tú me eliges a los 3 hombres, pero las 2 mujeres no fueron electas. Y eso te genera, obviamente, las inquietudes de que hay sesgos importantes, porque así como no fueron electas ellas, pudieron no haber sido electos 2 de los hombres, pero ¿por qué no 2 de las mujeres? Y justamente eso mismo pasó en el tribunal, en la Junta Central Electoral. Siempre en esas elecciones las que salen perdiendo son las mujeres. Ahora, el sistema electoral vuelve y gana, porque las 2 mujeres que entran son 2 extremadamente mujeres valiosas, con conocimientos en materia electoral, con amplia trayectoria. La magistrada Rafelina tiene una amplia trayectoria en materia electoral, igual que Lenis García también, que es una mujer joven, pero también muy valiosa, que trabajó los temas como directora de partidos políticos, dirimiendo los conflictos también dentro de los partidos. Y yo creo que es importante esas 2 adquisiciones que tiene el Tribunal Superior Electoral. Otras inquietudes es que en esta materia, la verdad es que nos
nos preocupa el hecho de que es primera vez que el Consejo Nacional de la Magistratura convoca para dar a conocer quiénes van a ser los nuevos jueces de las altas cortes, pero solamente presenta lo del Tribunal Superior Electoral y no en la Suprema Corte de Justicia. Todos estamos esperando qué ha pasado ahí. Y lo que ha pasado ahí, me imagino que impases desde las mismas posiciones políticas que hay dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí es llamar la atención. Sabemos que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, ¿verdad? Porque ¿quiénes los integran? Son políticos todos. Todos los que lo entregan ahí son todos políticos, que tienen diferentes líneas partidarias. Pero sus decisiones no deben ser políticas. Sus decisiones deben ser institucionales. Y por ahí pasaron y desfilaron muchísimos hombres y mujeres valiosos que yo creo que de ser electos, pues le darían todavía un mayor realce y confianza a nuestro sistema judicial. Otro tema que está en la palestra pública y es objeto de discusión institucional es la reforma del Código Procesal Penal. Sí. Viene de la nulidad de la ley 1015 que tenía un grosor de artículos muy importante para esa normativa, que tiene un plazo de vencimiento, producto de que el Tribunal Constitucional difirió la ejecución de esa decisión. ¿Qué usted cree acerca de todo esto? Bueno, partiendo de que el Tribunal Constitucional le dio un año y entonces estamos a millón que se deja todo para último. Y eso dejar todo para último, como dicen en términos coloquiales, no siempre lo bien y lo rápido van juntos. Algo así, bien y rápido no van juntos. Bueno, nosotros tenemos importantes desafíos en ese intento de modificar el Código Procesal Penal, porque en materia de lucha anticorrupción esa es la mayor preocupación que tenemos. No es lo mismo perseguir delitos que perseguir los delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque en los delitos de corrupción no solamente están involucrados los funcionarios públicos, o sea, el poder político, también están involucrados el poder económico. Y eso genera que perseguir la corrupción sea mucho más compleja, más difícil, por las redes que el órgano persecutor tiene que ir dirimiendo, tiene que ir identificando para poder establecer los criterios de culpabilidad. ¿Pero qué se pretende? Se pretende eliminar el plazo de 4 años para la extinción penal, se pretende también eliminar la complejidad de los casos, y eso es absurdo porque no es verdad que es lo mismo un caso con un imputado que un caso con 10, 20, 30 imputados y que, como te decía, pertenezcan a estas redes de poder. Entonces, obviamente, esto generaría mayor nivel de impunidad porque para el órgano persecutor va a ser más difícil perseguir esta corrupción, este tipo de delito que es la corrupción. Aparte de eso, de ser modificada y planteada como tal y aprobada, pues hay un criterio que todos los abogados sabemos, que es el criterio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir? Que siempre se va a interpretar la norma a favor sobre todo en materia penal del imputado, no de la víctima. La víctima somos todos los que vivimos el tema de la corrupción, la víctima somos nosotros. Y el criterio de favorabilidad debería ser a favor del pueblo dominicano, pero en la práctica el criterio de favorabilidad se aplica al imputado. ¿Qué quiere decir eso? Que si se aprueba como tal, pues muchos de estos casos ya realmente pasarían a la extinción de la acción penal. Entonces, ¿qué debe suceder en este debate y con el proyecto? Bueno, lo primero es que ya se fue, hay que esperar, porque nosotros estamos partiendo de un rumor, ¿verdad? Hay que esperar qué pasa. Ya la Cámara de Diputados lo reenvió al Senado. Yo creo que ahí debe dársele la publicidad a ese proyecto para ver qué fue lo que la Cámara de Diputados aprobó para que el Senado lo evalúe. Y yo creo que de ser así y de ser de esa manera y de que el Senado lo apruebe, el pueblo dominicano tiene que salir a marchar. Tiene que salir a marchar. Porque es un indicio de querer favorecer la impunidad. Y la verdad es que el PRM tiene mayoría congresual.
Entonces, si tiene mayoría congresual y su bandera ha sido la lucha contra la corrupción, no se puede comprender cómo van a aprobar un proyecto de ley que vulnera el ejercicio de transparencia, pero de lucha contra la corrupción. No puede, esa norma no puede pasar, se supondría, en un partido que lleva una bandera anticorrupción. Por otra parte, ¿cómo termina el 2025 en materia de transparencia? ¿Cómo ve participación ciudadana? ¿Cuál es el balance que tiene sobre la materia? Gracias por preguntar, porque nosotros el 16, ten pendiente, justo el 16 de este mes, vamos a tener el balance general que hace la institución, en donde planteamos todo, o sea, los desafíos, los retos, las oportunidades, los avances, no solamente en materia institucional, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, en materia económica, en materia de justicia, en materia electoral, todos los recogemos. Ahora mismo está todo el equipo de participación ciudadana de voluntarios, expertos en diferentes áreas, trabajando ese condensado para presentarlo al pueblo dominicano. Sí te puedo dar un avance. En materia de transparencia, se modificó la ley de compras y contrataciones. Ya varios de los reglamentos para hacerla operativa han estado saliendo y yo creo que eso es un avance importante. Ha habido un ejercicio eficiente de la Dirección de Compras y Contrataciones. Sobre todo, hemos visto cómo se ha eliminado o se ha suspendido proveedores del Estado, que eso es importante, esos proveedores del Estado que son parte de redes corruptas, porque a veces solamente se piensa desde la administración pública, el funcionario público, pero muchas veces también hay que mirar qué pasa en el sector privado, y yo creo que eso ha sido un avance importante, pero en materia de lucha anticorrupción tenemos todavía grandes desafíos, porque seguimos viendo cómo la corrupción forma parte del quehacer de la vida nacional. Y en la medida en que no hay consecuencias a los actos de corrupción, pues en esa misma medida, pues un aliciente para que sigan persistiendo la corrupción. La corrupción nunca va a acabar, que no ha acabado en ningún país del mundo, pero lo que tenemos que tener es consecuencias para no generar impunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos todos estos casos de corrupción que se están ventilando en los tribunales de la República Dominicana, y muchos de estos casos, de los que ya sabíamos, que en el caso, no puedo ya decir los codinombres, pero en el caso de Jean Alain Rodríguez, en el caso de Gonzalo Castillo y demás, todos estos casos realmente, en el caso específico de Jean Alain Rodríguez, se iba a conocer el juicio de fondo ahora, en noviembre. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Se reenvió para cuándo? Para enero. Ya pasamos los 5 años, pero todavía tenemos pendiente un caso que es esencial en materia de lucha contra la corrupción, que es el caso de Senasa. Vimos como un escándalo que esos niveles de corrupción en un sector tan vulnerable que es el sector salud. Y todavía ese caso nosotros entendemos que hay una investigación, que se está haciendo una investigación, pero vamos a diciembre y todavía, y podemos escuchar, y el magistrado Wilson Camacho ha dicho paciencia, claro, paciencia, pero la sociedad dominicana espera un accionar de la Procuraduría General de la República en el caso de Senasa. En el caso de Intran, que es otro caso mayúsculo de corrupción de esta administración, el 15 de este mes inicia la audiencia preliminar, el juicio de fondo, y yo creo que hay que estar pendiente. Este caso hay que estar pendiente. Todos casos que son fundamentales en materia de transparencia de estos casos de corrupción. Y yo creo que ahí están los grandes desafíos en la administración del tiempo en justicia. Lamentamos que el tiempo haya terminado en esta conversación de cara al país, franca, transparente y orientadora acerca de los distintos temas en el ámbito institucional del país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Yo quiero aprovechar un momentito para invitar a todos. Justamente el 9 de este mes se celebra el Día contra la Corrupción, y en el marco de eso tendremos el aniversario de este proceso que siempre se hace, y vamos a entregar el reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción a la periodista Edith Febles, sí. Y será en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Economía, en su auditorio,
a las 6 de la tarde. Los esperamos a todos. Merecido reconocimiento Así a la es. colega y amiga Edith Febles. Así es, así es. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, Lady Blanco. Proseguimos con nuestro contenido.